Buenas tardes para todos. Juanpa ya entró, así ya. Listo, Juanpa, entonces. Pero no sé si te llegaría. Espérate, miramos. Así ya. A ti. Juanpa, qué alegría verte. Estoy feliz. ¿Cómo estás? Un abrazo gigante. ¿Cómo estás? Feliz y agradecido también, muy emocionado. Y sí, preparando todo desde hace rato. Ahí está Isis, todos los oráculos de mi hermano te los quería mostrar y bueno, abriendo el corazón para todos los que Qué se conectaron. honor. Qué honor tenerte acá, Juanpa, de verdad me siento súper, súper agradecida, honrada y contenta porque hayas aceptado esta invitación, me hace muy, muy, muy feliz. Entonces, pues nada, empecemos este Instagram Live con este súper invitado que les traigo el día de hoy. Me siento, como les digo, súper honrada porque es un personaje lleno de sabiduría que vale la pena tenerlo acá, así como a todos los otros que hemos tenido, que son personas, maestros de vida para mí, como siempre les digo. Y Juanpa ha sido uno de esos maestros que me puso la vida gracias a otra gran maestra, amiga de muchas vidas, a Ruby. Por Ruby. ella estamos acá los dos. Entonces, pues Juanpa, bienvenido y bienvenidos a todos una vez más a un Instagram Live de Taom. Este Instagram Live del día de hoy le pusimos el título de Numerología y Solkin Maya, herramientas para recordar, que me parece bonito y muy pertinente porque no es solo para que todos recordemos estas herramientas ancestrales tan importantes en momentos como los actuales, sino que también desde mi propia experiencia con Juanpa en nuestra sesión, también fueron herramientas para mí y para mi alma para recordar quién soy y a qué vine a esta vida. Entonces también por eso el recordar tiene esos como dos significados el día de hoy. Entonces, bueno, antes de empezar, a mí siempre me gusta darles un poquito de contexto porque sé que hay gente que está acá que no nos conoce ni a Juanpa ni a mí. Entonces es bueno que entendamos qué es este contexto de Taom, qué es Taom y por qué estamos sentados hoy acá Juan Pablo y yo. Taom es un proyecto, digamos, es mi proyecto de vida, es mi misión de vida que vine aquí a plasmar en esta vida, donde lo que busco con Taom, que el nombre viene de Ta de Tatiana y Ta de Tarot, y Om del mantra universal, que significa equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y que además también hace parte de mi apellido, Omi. Sí. Es un proyecto que, digamos, creé para poder compartir toda esta información de temas de espiritualidad, que es algo tan importante en este momento que estamos atravesando como humanidad y donde la idea es invitar a personas como Juan Pablo que tienen toda esta sabiduría y son maestros que vienen a darnos esta información y estas herramientas para este momento donde muchos o todos las necesitamos, pero pues cada alma escoge y decide qué herramientas necesita. Ujú. En este caso, para los que no saben, bueno, pueden ver más de Taom en mis videos, tanto en YouTube, que ya activé este canal a petición de muchos de ustedes. El canal se llama Proyecto Taom, como en mi Instagram, en mi perfil. Yo pues simplemente soy digamos, me gusta contar un poquito de mi historia de vida, porque eso también, y de quién soy, porque eso digamos, lleva a entender por qué creé Taom. Yo soy antropóloga, soy arqueóloga, tengo un doctorado en temas de espiritualidad y alternativas al desarrollo, o sea, estas iniciativas que ha creado la gente para habitar el planeta de manera diferente, como ecoaldeas, ecobarrios e iniciativas de transición. Y pues nada, soy también una humana como todos nosotros que ha venido a esta tierra con un deseo de tener su propio despertar espiritual en esta vida y de recordar quién es. Entonces, en ese contexto traigo un ser maravilloso como Juan Pablo, que como les digo, para mí ha sido un gran maestro y es un alma hermosa que llegó a mi vida, gracias a Ruby. Y nada, Juan, pues quiero que por favor te presentes y nos cuentes quién eres, porque qué mejor que tú mismo para contarnos quién eres tú. Sí, muchas gracias por el honor, Tatis. Tu proyecto me encantó. Ya he visto todos los videos de tu canal de YouTube, todas las entrevistas.
Y lo que me queda claro es la calidad de los invitados que has tenido y por eso me impuso mucho. Digo, aunque no lo hubiera visto, siempre me impuso porque merece todo mi respeto, pero lo valoro más porque los invitados que nos has compartido me dejaron mucho. Y bueno, yo soy Juan Pablo Hernández, nací en la Ciudad de México, en un lugar que se llama San Ángel, en una clínica ahí donde una tía que ya trascendió trabajó durante 30 años con los neonatos. Y bueno, eh, Xochimilco es el lugar donde escogí o me tocó vivir durante tantos años. Y bueno, aquí etimológicamente es lugar donde nacen las flores, pero ahora me entero que no son las flores de ornato, sino las flores de medicina. Entonces es una etimología muy profunda y me da mucho Wow. sentido que eso sea. Y bueno, crecí en una familia católica. Mi abuela tenía el niño de la catedral del pueblo porque había otro niño, aquí hay una tradición con algo, con una tradición de un niño que se llama Niñopa y que le jala toda la atención, digamos, a Xochimilco. Pero había un niño abandonado entre María y José en un altar y mi abuela dijo, oye, pero ¿y este niño qué? ¿Quién lo va a arrullar? ¿Quién le va hacer todo su pastoral? Y ella lo adoptó. Entonces crecí en una casa donde ella rezaba el rosario todos los días en el mismo sillón a la misma hora hasta que estuve en tercero de primaria. Entonces, ese niño, desde que nací, todos los años lo llevábamos o lo llevaban desde la catedral a la casa y había pastorelas. Entonces, el haber crecido en una escuela de monjas también y después estudiar el bachillerato con hermanos maristas, pues sí hizo que la parte religiosa estuviera muy fuerte y bueno, mi papá nació en un pueblo donde se dedicaban a sembrar magueyes, que es de donde sale el pulque. No sé si hayas oído esa palabra, pero es de donde se saca la bebida de los dioses, le decimos aquí. Pero cada planta tarda 15 años en crecer. Entonces tuvieron que dedicarse a otra cosa y entonces pusieron una librería aquí en Xochimilco en un mercado. Entonces crecí en un mercado y pensé que leer era como la canasta básica, porque donde bajaba el señor de las naranjas naranjas, al lado nuestra camioneta bajaba libros y me llevaba mi tío a todas las editoriales. Entonces eran montañas de libros. Entonces yo pensaba que leer era normal. De hecho, me regalaba enciclopedias, me regalaba diccionarios. De hecho, estas alitas que están aquí atrás están sobre un atlas de la Británica. Es una enciclopedia que tú debes de saber qué era lo que había, la hispánica para españoles y la británica para los que eran bilingües, ¿no? Entonces, esto me fue llevando a muchos libros. Yo veía los libros del tarot, que eran así grandotes, pero eran negros y tenían el arcano del diablo en la portada. Entonces era como ese primer impacto esotérico, ¿no? Cuando le pregunté a la catequista por qué cuando se nos cayó una paleta decían que la chupaba el diablo y que por eso no la levantábamos, y no me supo contestar, me decepcioné. Y ahí fue donde empecé a buscar respuestas por mí mismo, pero no encontraba. O sea, de hecho, crecí con un acceso a la información muy limitado, aún teniendo una librería por parte de la familia, porque eran temas tabú. Entonces, me di cuenta que ni estar rodeados de libros ni de personas era una garantía y que tenía que buscar esas respuestas por mí mismo. Y bueno, eso me fue llevando al camino de la espiritualidad, ¿no? Conversar con mis ángeles alrededor de los 15 años y ahí sí les pude preguntar todo. Una amiga me decía, bueno, traigan 12 preguntas, pregunten lo que quieran y traigan un cassette. Imagínate de qué época te estoy hablando, ¿no? Hace 30 años. Y, y siempre ese ángel nos dejaba una tarea. Decían, lean este libro y hagan esta tarea. Y si no hacen la tarea y no leen el libro, no regresen. Entonces, bueno, yo no tenía ningún problema con que me dejara leer, pero había tareas que tenían grado de dificultad porque ellos sabían por qué lo mandaban. Entonces, afortunadamente mi hermano creció paralelo con este interés. Él compraba libros de viajes astrales, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo salir del cuerpo y cuando lo logramos, pues nos dimos cuenta que había una realidad más real que la realidad misma, ¿no? Y bueno, a los que nos llegan las cosas por claro y conocimiento, pues o nos llega un maestro como tú, o nos llega un libro, o nos llega un curso, algo, pero siempre me recuerda la frase de Donald Walsh, donde Dios le dice, yo le hablo a todos todo el tiempo, no se trata de a quién le hablo, sino quién me escucha.
Y bueno, como verás, todos estos oráculos que están aquí atrás son de mi hermano. Son un poquito más de Wow. 40. Es una pared. Y mira esa parte egipcia. Este es mi cuarto, pero Divino eso, Juanpa. cuando Tienen un tú... montón, 40. Uy, Sí, un montón. Un montón. O sea, wow. porque cuando yo escucho, para los que te han escuchado y que usas 10 oráculos, pues es porque son para temas diferentes. No siempre el tema es el Claro, mismo. no. Y ellos a veces quieren participar y otros se hacen a un lado, ¿no? Para dejarle a los... Pero es una herramienta muy bonita y por Mm. eso te admiro mucho porque, pues bueno, tú lo has manejado como lo he escuchado en tus programas. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que te podría contar de mi origen. Sí, Y bueno, sí. para no extendernos más y dar tiempo a lo demás. No, está perfecto, Juanpa. Muy bien, muchas gracias, Juanpa. Entonces también digamos que me gustaría un poquito que nos cuentes, pues aquí ya nos diste como pistas, pero cómo fue, Juanpa, esa conexión tuya con estos temas de la espiritualidad y cómo lo has ido llevando, digamos, en tu vida. Ya sabemos, y según lo que nos acabas de contar desde muy chiquito, estabas como en esto. Pero bueno, como que has leído, digamos, cómo podrías definir o desde dónde te paras frente a estos temas de esta espiritualidad, de qué te has nutrido, ¿no? Como para que la gente entienda un poco de qué corrientes o de qué libros o de qué maestros o como tú quieras llamarlo, Claro. cómo puedes explicar esa mirada tuya espiritual. Sí, claro. Bueno, el haber crecido en una familia religiosa, pues sí me inculcó ciertos valores que yo pensé que eran natural. Yo pensaba que rezar el rosario era algo natural porque lo hacíamos diario por la abuela. O sea, vivía en una casa donde ella era como el matriarcado. Y pues mis Ujú, papás no hicieron mucho caso del que el casado casa quiere. Y yo creo que mi mamá sí quería, pero mi papá o no quiso o no pudo, por mamitis o por lo que sea. Y la verdad es que crecí rodeado de muchas tías y muchos tíos y no tuvieron hijos. Entonces, la verdad es que nací rodeado como de muchas mamás y de un papá ujú, adicional que fue mi tío a mi papá. Y ujú, una de esas tías me llevó con un doctor que me decía que hacía sanaciones y todo. Y ese doctor me regaló un libro de metafísica de Connie Méndez de Cuatro en Uno. Yo ujú, tenía también como 14 años. Ahí hice mi primer numerología porque ahí decía el maravilloso número 7 y decía que si tú sacabas los números de cada letra de tu nombre, te podía dar información acerca de tu destino, acerca de tu misión de vida, las profesiones para las cuales proyectarte. Y bueno, como la orientación vocacional es el tema cuando tú estás en la preparatoria, para ver en qué área vas a entrar y etcétera, me interesó mucho. ujú, Y descubrí que tan solo en el nombre de Juan Pablo, en el apellido de en ese entonces, el de Martínez, de Becerra, había mucha información encriptada, que podíamos calcular el alma vamos, del nombre, del apellido materno, paterno, la personalidad y la expresión, ¿no? Bueno, los maestros ascendidos, por lo tanto, llegaron muy rápido a mi vida y la parte metafísica. En palabras de centavo, como lo decía Connie Méndez, eso me llevó pues a Los Ángeles con mi mejor amigo y ujú, bueno, nos juntábamos él y yo, él hacía 12 preguntas y yo hacía 12 preguntas, pero nos reuníamos para que no hiciéramos las mismas preguntas y pudiéramos saber más. O sea, había una curiosidad intelectual por acercarnos. Yo le agradezco mucho a él porque él me presentó a los 13 años, en primero de secundaria, el libro de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de don Juan Matus, que por cierto lo acabo de conocer justo regresando de estar con ustedes en Colombia. Estuve con él, ujú. ay, 12 días en su rancho. La primera noche fue en su casa, el siguiente día estuvimos hablando una hora en lo que venían por nosotros. Y bueno, es como estar con tu artista favorito. Después de que cuando lo leí, el libro decía que tenía 70 años y bueno, han pasado ya 39 años desde ese entonces y ahí sigue, ¿no? Tata Cachora. Y Increíble. bueno, eh, el conocer a maestros a esa edad que son tan disruptores o outsiders o que te hackean totalmente. Total. Recordemos que era una época que todo era en libro, no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube. Estoy hablando Nada. de hace más de 30 años. Entonces, yo me lo tomé literal. La verdad es que cuando él decía parar el tiempo, cuando él decía borrar tu historial, cuando hablaba de la importancia del intento, que después Dyer retomó como el poder de la intención y escribió un libro que se lo recomiendo mucho, El poder de la intención.
Pues esto fue haciendo que mi vida pues estuviera ya más abstracta de lo normal y que empezara a cuestionar todo lo que me decían pues la escuela de monjas y los hermanos maristas, porque también fui catequista, o sea, porque fui misionero mientras estaba en esa escuela. Entonces, a veces entre más profundizas en algo, más rápido sales. Yo creo que tú como arqueóloga y antropóloga esotérica, con todas las credenciales y doctorados o de doctorado que tienes, pues me imagino que también es como un Picasso. Un Picasso es un desdibujar y aquí es un desaprender, ¿no? De Recuerdo una frase, acuerdo. sí, recuerdo una frase de YouTube, que es un grupo, que decía cuando hicieron el Pop Mart Tour aquí en México, la primera frase que recuerdo electrónica sobre la pantalla decía, "Everything you know is wrong". Todo lo que sabes está equivocado. Es como que todo era al revés, los que nos dijeron que eran buenos eran los malos, los que dijeron los malos eran los buenos, hasta que tú te tienes que formar un propio criterio. Y bueno, llegó a mis manos también por la misma tía que me recomendó un sanador. En la terapia le dijeron, recomiéndale este libro, y me recomendó el libro de Urantia. Pero después sus mismos tías le dijeron, no, regálaselo. Cuando él abrió un closet, tenía como, así como estos oráculos todos apilados, y me lo regaló. Y me dice, me están diciendo que lo leas desde el capítulo 123. Y el capítulo 123 son la vida y las enseñanzas de Jesús. Y bueno, sí, tardé 101 días en leerlo, un promedio de 20 páginas diarias, una lectura súper densa. Es papel Biblia, son 2097 páginas. Pero como ya había tomado cursos de further reading y de lectura ultra rápida y todo, pues me lo devoré. O sea, eso me pasó también con la trilogía de Neil Donald Walsh. La trilogía la leí en un día prácticamente porque él decía, este es un libro que escribiste tú a través mío. Entonces pasa lo mismo que con Jesús. Muchos creen en él, pero ¿cuántos le creen a él? Pues yo le creí al autor y dije, bueno, pues aquí están todas las preguntas que yo me hice y todas las respuestas que me estoy dando. Dije, bueno, pues vamos a leerlo. Y dicho y hecho, ¿no? Cuando llegué a la sección del curso de milagros, donde Neil Donald Walsh le pregunta, le dice, ¿quién crees que le dictó el curso de milagros a Helen Schumann? Entonces, yo cuando leí el curso de milagros me di cuenta que era la misma esencia porque ya había leído los 14 libros de Neil Donald Walsh de las conversaciones con Dios, que al final son conversaciones contigo mismo porque solo existe uno. La ilusión de separación del ego que habla el curso de milagros, pues es eso, ¿no? Pero sí, llegaron muchos maestros de Cábala, muchos maestros que ya nos convocaban a hacer activaciones planetarias. Me acuerdo que este maestro fue compañero de nave espacial de Marla. Marla también aquí en México, bueno, es una mujer que trajo muchos temas cósmicos y etcétera. Pues a este hermano amigo que ya trascendió, un maestro precioso, cuando se los llevaron a estudiar a las naves, él nos decía así, matemáticas celestes, geometrías sagradas, pues de cuando en cuando le decían que había que hacer una activación o una, eh, ¿cómo le podríamos decir? Como una activación, por ejemplo, en los volcanes para atenuar el Richter de un terremoto posible o para atenuar X cosa. Y bueno, nosotros muy obedientes, con toda esa fe y todo ese asunto, anduvimos por muchos lados de la República. Él en total, te lo voy a decir sin temor a equivocarme, activó más de 7,000 pirámides en toda la República. O sea, pero te estoy hablando de hace muchísimos años, 7,000. Obviamente, pues hay muchas oficiales, pero tú sabes, y me lo dijiste la última vez, que ahorita por tecnología de satélites se está descubriendo que hay muchísima más ciudad de lo que había, pero obviamente a él le decían dónde estaban. Me acuerdo que a veces me decía, oye Juan Pablo, estoy en Guadalajara, vamos a activar una pirámide egipcia que acaban de inaugurar, por ejemplo. Pero pues yo lo sentía en mi corazón, manejaba toda la noche con mi hermano y llegamos allá y la activamos, ¿no? Al lado de un foco tonal consagrado a Saint Germain, a los maestros ascendidos. Y bueno, eso, dicen que los que se juntan se parecen, entonces eso hacía que mi vida estuviera dividida en dos, pero afortunadamente como mi hermano me acompañaba en ese camino, pues no nos importaba con que estuviéramos ahí y con que a nosotros nos hiciera sentido, pues bueno, nos llevó. Y bueno, la curiosidad mató al gato. Llegué a un grupo de alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso, que es más que un grupo tradicional, es como una experiencia espiritual, y ahí conocí al arcángel Miguel y a Jesús. Yo ya sabía que había llegado muerto a esa ceremonia, o sea, no es que haya llegado por un alcoholismo extremo ni una drogadicción extrema, pero sí me di cuenta que la neurosis incluye celos, envidias,
ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque venía con una familia que tenía un estigma de alcoholismo, pues emocionalmente yo sabía, ahora lo sé y tú lo debes de saber por la terapia y liberación del linaje, pues que uno arrastra tantas cosas. Y me di cuenta Total. que estaba muerto cuando llegué a esa experiencia y cuando yo estaba ahí con la frente en el suelo y vi un cristal azul precioso, yo sentí la presencia intuitiva que era el arcángel Miguel y le dije, bueno, ya sé que estoy muerto, pero si hay un lugar para mí en tu milicia celestial, es decir, todavía puedo ser de utilidad, pues aquí estoy. Y sí, me quedé 2 años en ese grupo, de lunes a domingo, y el último año me tocó ser guía espiritual ahí, pero ahí fue cuando llegó Neil Donald Walsh a mi vida y me di cuenta que mi tiempo ahí había terminado. Pero fueron los primeros exorcismos que presencié, las primeras experiencias así ya súper, digamos, que superan la realidad de las películas y todo eso que hemos visto del Exorcista uno y bla, bla, bla. Pero también me di cuenta que nunca somos nosotros, sino es a través de nosotros que se manifiesta todo ese poder. Y bueno, me fue llevando a más experiencias y últimamente, pues te puedo decir que el haber conocido a Cryon, por ejemplo, en el 2007, a Piggy Phoenix Dubrow, que también canalizó una terapia del EMF Balancing Technique, conocer a Robert Coxon, que también canaliza música con Cryon, que es del servicio electromagnético. Conocí el exdirector del Templo de Rejuvenecimiento de la Atlántida, que lo presentó ahí mismo en México, Cryon. Pues esas cosas, pues te estoy hablando de 2007, ¿no? Que no es tanto, pero sí ya son como hace 20 años, casi, Pues, como 15. sí. Pues sí me volaba la cabeza, ¿no? Pero pues la numerología llegó hasta el 2016 ya en el Instituto Mexicano de Numerología. Y bueno, y el Solkin Maya Galáctico más profundamente en los últimos 2 años. Pero como Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué tan profundo quieres ir en el hoyo de la madriguera? No le he encontrado límite, ¿no? A través de medicinas ancestrales, a saber bueno, ahora ver tus entrevistas de Santa Marta y de cómo son tu alumno, ¿no? Cómo tienen todo Sí, ese yo me... amor, Diomedes, cuando el chico de las aldeas también, tu maestro, o sea, dije, wow, o Los sea, dos. no sabemos nada de nada y estoy muy feliz de poder aprender de ellos, de recordar a través de tu canal, a través de ti, y bueno, y feliz de reencontrarte, porque cuando tú hablas de Egipto, yo llegué al código de Sofía por una amiga que conocí en Teotihuacán y ahí recordó que yo fui su papá en Egipto, que en ese entonces yo era un sacerdote en Egipto y mi hermano era la hermana mayor, hija mía en esa vida, que cuidaba a la Sí. hija menor que era ella. Entonces ella me recomendó el libro de Ana, ella me recomendó, bueno, después el código La de voz de las Sofía. Magdalenas. Exacto. Ajá. Exactamente, exactamente, pero sí, o sea, Egipto muy presente, hablando de aquí, lo que nos acontece y por lo que he escuchado de lo que te interesa, y bueno, valorando Sí. más tu antropología y tu arqueología, porque se están descubriendo muchísimas cosas y se van a descubrir más, y yo creo que no hay mejor idea la que le llegó a tu momento, y yo creo que tu proyecto está en ese punto, así es de que gracias por preguntar, y bueno, a grandes rasgos así No, llegamos aquí. Juan, pues, a mí me encanta hablar contigo porque es como si fueras una biblioteca viviente. Es impresionante el montón de información que logras guardar en tu cabeza. Es Esta muy, cabeza. muy impresionante. Y yo creo que todos los que están acá, muchos siempre me preguntan por libros y cómo comenzar. Por eso también siempre le pregunto un poco a la gente y a las personas que invito acá, porque sé que todos han recorrido caminos diferentes, pero toda esa información de cada camino de cada uno de ustedes es súper rica para todos los que escuchamos, ¿no? Entonces, tú has nombrado un montón de libros, que yo sé que muchos, y por favor les digo, se los recomiendo, búsquenlos, léanlos, porque Juan Pablo es una de esas personas que he conocido, que ha leído lo que muchos no hemos leído. Juan Pablo ha leído muchísimo, muchísimo, es increíble el montón de información que tiene, entonces por eso también lo traje, porque es una fuente veraz y contundente de estos temas.
Entonces, bueno, Juanpa, primero gracias por ilustrarnos con ese camino tan hermoso y tu propio proceso personal y tu historia de vida, que también nos deja tanto a todos. Ahora, Juanpa, te quería preguntar, ahí nos hablaste un poquito de la numerología y el Solquín Maya, pero ¿cómo llegaron como ahora sí más a detalle esas dos herramientas a tu vida? ¿Por qué? ¿Cómo empezaste a integrarlas? Cuéntanos ahora sí más un poquito de esas dos herramientas. Claro que sí. Bueno, en el Instituto Mexicano de Numerología, yo estaba en una estación de radio con mis compadres que hablábamos de Kabbalah cristiana, o sea, ni siquiera Kabbalah tradicional, sino ya una hibridación de una Kabbalah cristiana, así como tú ya hibridas tus conocimientos con el tarot y nunca estuvieron separados. Sí. Pues sí, era un poco disruptor, pero me acuerdo que ahí una maestra me presentó por primer vez el Zohar, que es así un libro negro que está todo en hebreo, que no le entendía nada, pero ella fue después mi maestra de Kabbalah y resulta que ella fue mi alumna en otra vida, me recordó inclusive me vio cómo era en esa vida y todo y dije, bueno, qué bonito encontrar a una alumna porque siempre que decimos, si el alumno no supera al maestro, es que el maestro no era bueno. Y la verdad es que ella vive, aquí hay personas ahorita, por aquí está Opalo, Cleya, saludos, amigo. Un montón de personas que te han saludado, un montón. Y sí, trato de contestarles. Mira, ahorita voy a hacer un paréntesis, pero voy a seguir para no irme. Ahorita tengo un comentario de estos dos amigos que conocí en el Rancho Manteca con el Tata Cachora. Bueno, el instituto tenía varias clases, ¿no? Entonces ahí tomé tarot, cuando el instituto todavía no era el tamaño de lo que era, todavía estábamos así como en el patio de la casa de la directora, la maestra. Después tomé clases de grafología también, ¿no? Porque es un conocimiento del ser a través de la palabra escrita. Bueno, desde Ángeles ya había tomado, el curso de milagros ya lo había tomado en la Casa de los Ángeles. Mi ex ahí había dado también algunas clases y bueno, me becaron. Al final me becaron, o sea, mi maestra siempre becaba a una persona de todo el salón y cuando me dijo que estaba becado, yo sentí que era como una señal del universo que te dice, esta es tu oportunidad, ¿no? Este es algo, aquí hay respuestas que tú estás buscando. Y bueno, fue un año completo de todos los lunes, 2 horas, o sea, una carpeta enorme que tengo ahí, así de información. Estudiamos todas las numerologías, la egipcia, la trascendental, la pitagórica, bueno, todas las que puedan haber. Pero nunca me imaginé que la numerología de los mayas galácticos para mí iba a ser así como la madre de los números, porque si tú ves un sincronario maya está lleno de números, pero para un numerólogo es como un orgasmo, o sea, es como una fiesta así de números por todos lados, ¿no? Como un sueño hecho realidad. Porque cuando tú aprendes japonés, ya vas a Japón y ya no ves palitas y rayitos, o chino, ¿no? Cuando tú ya sabes chino, ya no solamente ves rayitas y palitos. Claro. Entonces, cuando tú aprendes numerología o recuerdas numerología, pues los números ya te hablan, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante la decodificación de todas las herramientas que nos da el universo y la numerología para mí ha sido padrísima. Y bueno, respecto al Solkin, cuando yo estaba en un rancho en el desierto haciendo las activaciones del código Desafío de las Madres Cósmicas, una amiga que ya había contactado en Facebook, Lupita Salcido, eh, me invitó a ser parte de 7 pilares de Micael para limpiar todo el astral de México en ese entonces, para un trabajo que le estaban pidiendo. Y a mí me tocó el rumbo y me acuerdo que en todo el encerrón que nos dieron a todo el mundo, mi maestra en Argentina, que ya tuve el placer de conocer, Andrea Barnabé, ella dijo que ella no sabía nada de numerología, pero que conocía a alguien que sí. Y dio su nombre, dijo, Samuel Valdivia. Y entonces lo googleo y nunca pensé que iba a ser anfitrión de toda la comunidad peruana que él representaba en México y que iba a viajar durante 90 días, tanto en México y en Argentina con él. Entonces, pues era otra vez, me presentaron un gran maestro, ¿no? Y juntos recordamos mucho. Y en ese inter también se hizo el Camino del Padre Sabio en México y aquí ya habían guardianes del conocimiento maya, que es el abuelo Uccan,
Y cuando llegué al aeropuerto de Chihuahua me recibió con su libro que acababa de escribir y me lo dedicó, que habla pues del sincronario. Me ofreció gratuitamente su enseñanza. Nunca pude tomarlos por una cosa u otra porque nos la pasábamos viajando, pero tuve una maestra preciosa que acaba de trascender también, que ella ya tenía más de 20 años sincronizándose todos los días con los mayas galácticos. Ella estuvo con maestros que estuvieron con José Argüelles en Picarquín 40 días encerrados estudiando Solking, ¿no? Nosotros tuvimos apenas 7 días de encerrón, casi 5 gigas de información nos dieron los magos de la tierra mexicanos que estuvieron esos 40 días y Solking las 24 horas, ¿no? Entonces, agradezco mucho a la vida porque el clariconocimiento existe y cuando quieres respuestas te las dan. Y bueno, esa es como la historia de cómo llegué al Solking, pero no lo he dejado de estudiar. Hay un chileno que es mi guía perfecto en el Solking, porque soy humano cósmico, y él es guerrero cósmico. Y que por cierto, hoy, Tatis, hoy es Sol Cósmico, hoy es el último día del Solking. Mañana empezamos una cuenta nueva. 260 kines terminan hoy y mañana comienza. Y aparte estamos en un portal 77 que es totalmente de Sirio. Y te digo que es súper auspicioso porque yo sé que este encuentro tiene que ver con eso, ¿sí? En el código de Sofía, tú sabes que el código número 7 tiene que ver con búfala blanca, que por cierto, ahorita que está aquí Rapleya y que está Jonathan, lo que yo descubrí en este rancho es de que los pueblos originarios ya están conectados con la tierra y ya saben cómo vivir, porque ellos ya tienen los valores, ya tienen los principios. Los que vivimos en las ciudades o los que vivimos en la ignorancia no tenemos la sabiduría que ellos guardan, como los mamos de Santa Marta, ¿no? Con su pulcritud de mente que se refleja en su exterior, etcétera. Y lo que yo pude encontrar es que todo lo que Tata Cachora creó con ese sueño es perfecto, porque la búsqueda de visión la hacen en la onda encantada del águila, que es la visión. Coincide con el solsticio, coincide donde el orden sincrónico y el orden cíclico 2 días se unen, o sea, encontré geométrica, arquitectónica, numerológica, perfecto todo. O sea, al final me doy cuenta que tampoco es necesario conocer, ¿sí? Para que esa sabiduría de la acción y de la experiencia funcione. Todo funciona a priori o a posteriori. Pero el riesgo de solo conocer es que te puedes quedar ahí como una letra muerta. Pero si tú te atreves a poner en práctica todo lo que tienes en teoría, se convierte en sabiduría. Y ahí sí podremos hablar de los magos de la tierra y de hombres sabios, hombres de conocimiento, como el Tata Cachora. Porque me di cuenta que sí es una tierra de chamanes y de nahuales, ¿no? Jonathan es uno de ellos, Ratcleya es uno de ellos. Por cierto, en algún momento me encantaría entrevistarlo, ¿no? Cuando vio la invitación que tú me hiciste y le conté, porque él es como un guerrero danzante, pero aparte es un guerrero de artes marciales múltiples, así como nuestro amigo Terence, ¿no? Muy tesos, pero también es una persona de tradición, es una persona que él estuvo cuidando el fuego 15 días ininterrumpidos, con nosotros. Imagínate lo que es eso, ¿no? Le agradezco mucho cuando él me dijo que danzara sin zapatos. La verdad sí fue como una gran enseñanza. Yo sentía que me quemaban los pies, ¿no? Pero al final eso me dio humildad y la verdad es que sí, tratas con más respeto y ya no desde el ego todo un evento como este. Y bueno, el Tata Cachorro es un maya galáctico. Mi tocayo Juan Pablo, que ahora le está dando mucha difusión, cuando lo dijo y cuando mostró el sincronario, me voló la cabeza y dije, no, yo tengo que ir, ¿no? Y ahora el objetivo es invitarlo para que junto con los Mamos, un proyecto en el cual estás tú, pues la profecía del cóndor y el águila se realice, que estos hemisferios se unan y bueno, podamos aprender de estos hombres de conocimiento que son expertos en herbolaria. El Tata Cachora mínimo es experto en 6.500 plantas. Yo creo que son miles más, pero es muy humilde y no lo dice. Pero bueno, yo al escuchar a Diomedes dije, wow, todo está apuntando a que tenemos que ponerle mucha atención a estos grandes maestros. Y bueno, es lo que nos tiene aquí, Tatis. Sí, Como ves, no sé en cuánto tiempo vaya, pero ahí vamos. Ajá, sí. es impresionante, Juanpa, ¿verdad? Toda esa sabiduría y cómo la vida
te ha puesto todo de manera tan sincrónica, ¿no? Todo se te ha ido dando, lo que tú me decías, ¿no? Cuando, que yo también te contaba como de mi proceso, que empezaban todas esas sincronicidades, pero tú has tenido esas sincronicidades desde siempre. Es impresionante cómo todo se te ha ido dando de esa forma tan magnífica. Y bueno, ya entendiendo un poco cómo llegó el Solkin y la numerología a tu vida, Juanpa, la gente me ha preguntado mucho, bueno, ¿y eso para qué le sirve a uno? ¿Sí? Como si Juan Pablo me hace una sesión de numerología y Solkin, ¿eso para qué me sirve? Ah, Entonces, Juanpa, ¿cómo le respondes a la gente esa pregunta? ¿Para qué sirve eso? sí, justamente hace rato estaba grabando un video explicándole a la gente de Villahermosa, invitándolas por el congreso que voy a decir al final. Eh, Sí. si tú quieres saber tu misión de vida, los dones que tienes y como regalo divino, pero no porque alguien te los haya regalado, sino te los has ganado a pulso las últimas 7 o 9 vidas. ¿Cuál es tu potencial de alma? ¿Cuál es tu reto, tu personalidad, tu mayor desafío, tu mayor fortaleza cuando abres tus dones y cuando sabes cuáles son tus materias reprobadas en vidas anteriores y cuál es el puente para llegar a esa misión? Eso por parte de la numerología. Por el parte del Sol, ¿quién puede regresar, recordar cuál es tu propósito? ¿Qué infinito mundo de posibilidades en tus desafíos tienes? ¿A qué veniste a Ujú, servir? ¿Cómo le das forma a ese servicio? ¿Cómo te empoderas en tu vida? ¿Cómo le das equilibrio y balance? Y también cómo canalizas, cómo sintonizas con el universo particularmente. ¿Cómo le das congruencia a tu vida? ¿Cómo realizas tu propósito? ¿Cómo vamos, realizas tus desafíos y también cuáles son las sugerencias de qué es lo que hay que eliminar de la vida para poder llegar a la cooperación y trascender y expandir el amor y la felicidad que ya eres? Todo eso viene encriptado en tu fecha de nacimiento. Y bueno, junto con la astrología védica, que ese es otro tema, la verdad es que me están volando la cabeza porque es súper fractálico. Es una máquina del tiempo para viajar hacia el pasado, hacia el futuro. La cronomancia es un estudio que se hace desde que naces hasta el día de hoy y se ve en retrospectiva, por qué pasó lo que pasó en esos años de tu vida. Como decía Caroline Myss, tu biografía es tu biología. Tan solo si vemos tu historial biológico, ahí vemos cuál es tu biografía o viceversa. Pero también se puede hacer una proyección. O sea, al final viajar hacia el futuro es el mismo acceso epistémico que hacia el pasado, porque no existe ni uno ni otro. La ilusión de distancia, espacio-tiempo es eso, una ilusión. Pero ya que estamos en esta, ¿qué es el Solkin? Eso, a voz de mi maestra Melquisedec, que por cierto fue escribana de Jesús, la tarea de ella era callarse el pico y escribir todo lo que escribía Jesús. Por eso salió el libro de Urantia. ok. 2097 páginas ahí. Entonces, ella dijo que el Solkin Maya Galáctico es una inteligencia artificial que viene de Sirio, una supercomputadora crística. Y nosotros, al ser una computadora, también una inteligencia artificial biológica, donde los sentidos nos engañan y nos hacen pensar que esto es real, pues venimos del futuro, ¿sí? Y que vengamos del futuro no quiere decir que ya el destino esté hecho y que sí nos estamos enterando de cómo lo hicimos, pero todavía existe el libre uso de la voluntad, el libre albedrío, ¿sí? Siempre podemos tener saltos cuánticos y cambiar de líneas de tiempo. El asunto es de que más que una mente abierta para estos temas necesitas un corazón abierto porque realmente el timo, que es el próximo paradigma de la humanidad, es el que nos va a conectar con esas 33 dimensiones en todas las líneas de tiempo paralelas, que son miles o mínimo 16, pero hay quien dice que hasta son 144,000 simultáneas. O sea, son cosas que, qué bueno que son tan, no, que nos rebasan porque nos dan humildad, ¿sí? Para abandonarnos a lo que no sabemos, vaciar la tacita de lo que creemos saber, para que entonces sí llegue lo que deberíamos de saber, porque ¿quién mejor que nuestro yo superior sabe lo que deberíamos saber? Entonces, eso sería grandes rasgos para lo que serviría la numerología y el Solkin para contestar esa pregunta. Sí. No, increíble, Juanpa. Totalmente, porque como les decía, por lo menos a mí en mi experiencia con Juan Pablo en mi sesión fue maravillosa, me voló la cabeza y el alma y el corazón y todo, y la conciencia, porque realmente Juan Pablo es un guía maravilloso en ese camino del Solquil en la numerología. Él todo tiene esa capacidad, como lo decíamos con Ruby, de que todo lo puede leer en números y todo lo transforma en un mensaje.
¿no? Entonces, yo sí les diría desde mi propia experiencia que da información muy interesante para entender cuáles son, por un lado, la misión de vida, por otro lado, el reto que uno trae de otras vidas, esos dones o habilidades que uno sabe, o más bien debe recordar que tiene y puede utilizar en esta vida. Entonces, sí le ayuda a uno a tener herramientas y como un camino a seguir y a entender por qué uno está viviendo lo que está viviendo en esta vida, ¿no? Y eso es bastante importante para quienes estamos en un proceso de despertar de conciencia, de un camino espiritual, de mirar hacia adentro, de desaprender, de construir, que es todo lo que ha dicho Juan Pablo el día de hoy, es tan, tan, tan importante. Sí. Bueno, entonces, Juanpa, antes de que nos hables de tus eventos y todo lo demás, quería hacerte una pregunta. Si tú tuvieras que darle, siempre las personas en las sesiones de Taom me preguntan también mucho, como bueno, algunos como un consejo para seguir en este camino espiritual o algo que tú quisieras decirle hoy desde tu propia experiencia de vida y pues tan avanzada experiencia en tu propio proceso espiritual a esos otros que apenas están comenzando o que van ahí, pues, guerreándosela en ese camino. ¿Qué consejos les darías, Juan, para este camino espiritual? Como, no sé, ¿qué quieres compartir? ¿Qué consejo? Cualquier mensaje, lo que Sí. te canalices en este momento. Sí, claro, gracias. Bueno, lo primero que me viene y lo que estoy sintiendo es que estar bajo la custodia de amparadores no es cosa fácil. Es como el que tiene un entrenador, tú le das permiso para que te entrene y te puede reventar, para que salgas de tu zona de confort y conozcas tu verdadero nivel. Entonces, somos nosotros mismos en otro nivel superior, pero sí, cuando trabajé como guía de montaña y ultramaratonista, me di cuenta de que este es algo progresivo y que requiere esfuerzo, disciplina, estudio. No va a haber nada que con esta gotita y con esta pastillita y con este curso y con este fin de semana y con o sea, porque a veces compramos solo señuelos, ¿sí? Pero sí te puedo decir que esto es algo progresivo, que la estatura espiritual no importa cuándo comiences, sino que tengas esa decisión, porque tu experiencia espiritual va a venir cuando tú decidas tenerla. Pero se requiere muchísima humildad. En numerología, todo camino iniciático comienza por el uno, que es humildad versus el ego. El servicio y la humildad te llevan en el plan ascensional, pero el ego te lleva dos escaleras a lo que llamamos el infierno. Y no porque el infierno no sea necesario. O sea, la oscuridad de la luz y el bien y el mal son tan hermanos, lo que le llamábamos el Cristo, Satanás o el diablo, el Cristo, son tan necesarios porque sería como descartar el hemisferio izquierdo que es blanco, negro, matemático, y solamente quedarnos en el lemuriano que es el que ve solo colorcitos y shalala. O sea, el lemuriano nos podíamos quedar 20 horas contemplando un árbol y ay, qué bonito, pero el hemisferio es, bueno, sí, oye, pero ya haz algo, ¿no? O sea, despreciar nuestra sombra y oscuridad sería tan absurdo como despreciar todo lo que nos da este cerebro, ¿sí? Es como si tú no hubieras estudiado antropología ni arqueología y solamente hubieras sido tarotista. Yo conozco muchos tarotistas intuitivos, pero cuando tienes lo mejor de los dos mundos, se vuelve una exquisitez porque creas algo que en el árbol de la vida, o bueno, en el cerebro se llama la neocorteza o el prefrontal. El prefrontal es como la entrada, yo le digo al temazcal, es como geométricamente, aquí la pirámide de la hipófisis, la pituitaria y la pineal es una antena cósmica. Realmente, por eso Jesús decía, ser como niños, porque solo los que sean como niños entrarán en el reino de los cielos. Quan Yin, en el código 6 que vas a ver en el código de Sofía, te regala el código 444 de la inocencia y ella rige el chakra 6, que es el del tercer ojo, porque es la madre de la compasión, que simboliza ver la perfección en todo y en todos, sin ser positivismo tóxico. O sea, realmente ver con los ojos de la divinidad, porque los ojos de la divinidad no, o sea, este mundo no fue creado por la divinidad, fue creado por el ego. Entonces, nosotros nunca nos separamos de la fuente. Entonces, más que un consejo, yo podría dar como un ejemplo de que la disciplina, la perseverancia, el creer siempre en tu corazón, en no, o sea, todos estamos en un mismo barco, pero no hagamos ídolos de barro, no idolatremos, seamos rebeldes sanos que cuestionan todo, como en el Solkin, la imagen del guerrero, leamos entre líneas, porque el discernimiento
se está elevando muchísimo. Ahorita hay una empresa de 3 letras que invierte el 90 y tantos por ciento de todo en crear información que divida, que si es redonda, que si es plana. Es como hablar de política y de fútbol. O sea, Mm, vamos más allá de que sea plana o que sea redonda, ¿sí? ¿Qué es más lo que nos une que lo que nos divide? Porque también en ciertas cosas, pues ya no sé cuántas letras llevan de etiqueta y de división, pero al final somos uno, ¿sí? La etimología de demonio es daemon, todo lo que divide es demoníaco y lo que une es divino, por etimología, no porque sea bueno o malo. Pero ahorita estamos ujú, en un punto donde tenemos que llegar a una mente unificada y un corazón unificado, porque tanto la política, la religión, la espiritualidad, la nutrición, la escuela, la economía van a tener que ser lideradas por los valores. Eso es lo que me decían los Surma en una ceremonia que tuve. Ellos tienen tanta cosmoética y son tan incorruptibles que por eso nadie los quiere en la Confederación Galáctica, porque no se prestan a fechorías. Aquí hay corrupción porque en la Confederación está corrompida, pero ujú, nosotros tenemos que estar abiertos a que la frecuenciación y la alta vibración de los valores, de la fidelidad, la lealtad, la cosmoética, como ellos nos dan el ejemplo, pueden ujú, ser el factor para tener toda la opulencia y la riqueza que se necesita para crear el mundo que creamos, pero no me refiero al poder sobre los demás, me decían ellos, sino al poder con otros. ¿Sí? Si tú tienes ya la enfermedad como pobreza y la riqueza como espiritualidad, vamos a ser la primer raza que nada de espirituales pobres o ricos sin espiritualidad. La primer raza de acuerdo. donde la espiritualidad va a ser opulenta y va a amasar fortunas, pero solamente va a reflejar el número de personas que está sirviendo y a las cuales está empoderando. Por eso el mejor maestro no es el que tiene muchos alumnos, sino el que crea más maestros, como un Jedi y su Padawan. Y solo si el Padawan supera al Jedi, es que el Jedi era bueno, porque del Padawan De se va a acuerdo. hablar del Jedi. Por eso Jesús decía, hay cosas más grandes haréis, porque él sabía que era un buen maestro y que lo Mm, íbamos a superar, pero ¿cuántos le creemos? ¿Cuántos nos la creemos? ¿Cuántos nos vemos al espejo y ya podemos ver al ser más magnífico que el universo haya creado jamás? Y si todavía no lo mm, podemos ver, es que todavía hay una voz de no merecimiento, no, eso es positivismo tóxico. O de sea, acuerdo. bajemos del altar y dejemos que esa segunda venida de este gran Cristo sea en el espejo, porque Mm, definitivamente, si no nosotros, ¿quién? Y si no, ahora, ¿cuándo? mm, Entonces, México va a liderar eso. O sea, Rodrigo Romo cuando vino aquí a México dijo, ustedes son los mm, encargados de despertar el auténtico chamanismo, no el chamanismo comercial, sino el claro. auténtico chamanismo, es decir, los verdaderos hombres de conocimiento, pero no solo el conocimiento como letra, sino los que se atrevieron, como en el arcano de loco, a ser Ujú, sabios al aventarse, al camino del misterio, a saber que no hay que esperarse a ver dónde vamos a dar el paso, sino dar el paso y saber que nos va a sostener. Ese es el camino de la fe, de la certeza absoluta, donde no hay garantías. O sea, es que solo me dan una pista y nunca me van a mostrar la autopista, sino simplemente cada decisión, porque esta es una vida de decisiones, decisiones y más decisiones, estamos en encrucijadas que nos dicen. Entonces, también relajémonos, ese es el ejemplo que va a dar México, no nos tomemos demasiado en serio y aprendámonos a reírnos de nosotros mismos. La alegría, la verdad y el amor elevan la frecuencia y ahí sí podemos canalizar algo de lo alto. Porque todo lo que te haga sentir duda, ansiedad y temor, si quieres saber que alguien está canalizando de una alta frecuencia o una baja frecuencia, solo fíjate lo que te hace sentir. Pero si lo que escuchas te hace sentir duda, ansiedad o temor, su madre es la ignorancia. Y ya me dirás a quién demonios están canalizando, como dice Neil Donald Walsh en su libro. Entonces, siempre elijamos la gratitud de y la luz por sobre todas las cosas, pero sí México va a poner el ejemplo, porque no hay consejos, sino el ejemplo. O sea, uno tiene que ser como la corporificación de ese valor, pero tú sabes que para ser incorruptible y demostrarlo en un gradiente de confiabilidad, pues lo único que van a hacer es tentarte y quererte corromper, para que demuestres a ver si realmente estás listo para de graduarte en esta acuerdo. escuelita y para estar a ser soberano y poder crear universos en otro lado. Entonces, no es la vida en rosa y el príncipe azul, pero créanme que las mieles de estar en una cumbre valen el despertarse a la medianoche, estar frío, sudado y mojado por esos instantes y estar hasta arriba. Es una experiencia padrísima, pero no querramos llegar a la cima por el ego. Estar en la cumbre solo es la mitad del camino. Todos los accidentes son de regreso. Muchos dejamos todo por llegar a la cumbre
pero se nos olvida que todavía falta bajar, que la verdadera cima con ese es en tu casa, cuando ya estás bañado en tu pijama y muy orgulloso de lo que hiciste, pero nadie nos lo vende así. Todo el mundo habla de la cumbre, de la competencia, más rápido, más alto, más fuerte. Jesús decía, si quieres ser el número uno, sea el que sirva más. Pero todo el mundo queremos ser el número uno, pero ¿quién quiere servir más? Entonces, un versículo adelante dice, el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. O sea, nos conviene estar por el lado del servicio y de la humildad, porque el ego ya nos ha jugado muchos trucos. Y todo el curso Milagros, que también son muchísimas páginas, papel Biblia, no es más que un tratado para que el ego, ¿sí? Lo escuchemos, le agradezcamos y decirle gracias, no gracias, pero el maestro del Espíritu Santo es el que elijamos. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo solo es una proyección del proyector que eligió qué película poner, como en el cine. Entonces, ¿voy a poner películas catastróficas o voy a poner películas que estén basadas en el amor? Entonces, la pensamentósfera, que es la resultante de que estamos vibrando todos, es matemáticamente correcta. La cosmósfera también. Solamente representa de cómo estamos vibrando. Entonces, la invitación sería esa, a que monitoreemos y nos pesquemos hacia dónde están nuestras decisiones en cada instante. ¿No? A grandes rasgos es lo que le podría decir. Gracias, Tatis. No, Juanpa, me encanta que hayas dicho eso porque, de hecho, una de las solicitudes en las sesiones de Tahom es como, yo necesito sanar esto rápido, rápido, ya no aguanto más, ¿cómo hago, cómo hago, cómo hago? Y mi respuesta siempre es, miren, si necesitan sanar esto rápido, no, pues aquí no es el lugar, porque yo sería una irresponsable y poco ética donde les digan que haciendo liberación de ancestros o terapia de respuesta espiritual o tarot o lo que sea, van a levantarse mañana y todo está resuelto. No existe la pastillita, ni como en Matrix, ni como en nada que les va a resolver la vida en un minuto. Ese no es un camino espiritual o no es el camino espiritual que yo creo debería, pues y que según lo que he entendido muy humildemente, es lo que uno debería llevar a cabo. Como tú dices, es un camino de disciplina, no es un camino color de rosa, hermoso, pero es hermoso en la medida en que nos permite descubrir en nuestras sombras y en sí, en nuestra oscuridad, esa luz que somos dentro, ¿no? Y creo que ahí es donde radica la belleza de todo este proceso espiritual que, como digo yo, es continuo y siempre está en transformación, ¿no? Porque pues vamos sanando ciertas cosas, luego vuelven a aparecer unos años más adelante, mientras aparecen otras y así, pero eso es lo lindo, que uno va adquiriendo, por lo menos desde mi humilde experiencia, herramientas como las que tú usas y como las que yo uso, que le permiten a uno también poder ir sorteando esas etapas de este proceso espiritual que a veces no son tan chéveres, pero que igual son profundamente sanadoras. Y ahí sí me voy al oráculo del Tao, que amo lo que dice esa filosofía y es que todas las experiencias negativas o problemas en la vida son oportunidades de aprendizaje para el alma. Wow. Eso a mí me ha servido muchísimo como para poder, ¿sabes?, seguir este camino y siempre vuelvo a eso y digo, bueno, este tema tan difícil que me está tocando es una oportunidad de aprendizaje y la persona o lo que sea involucrada es un grandísimo maestro y así lo honro y así lo integro y así lo vivo, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan, totalmente de acuerdo, qué sabio lo que acabas de decir. Así que bueno, Juanpa, ahora sí te iba a preguntar cuáles son esos próximos eventos que estás organizando, porque yo sé que tú haces un montón de cosas geniales, entonces porfa, cuéntanos qué se viene para ti ahorita, qué eventos vienen. Gracias. Bueno, en Villahermosa estamos este fin de semana y el 13 y el 14 junto a Markin 80 que viene desde Argentina, ella ya vino el año pasado. Aquí en México utilizamos una palabra que es ñoña, que es como la niña que estudia mucho y que saca puros dieces. Es la mujer más ñoña del Solking que conozco. La verdad es que es una biblioteca y maneja todas las matrices del Solking. O sea, es la matemática de las matemáticas, pero que todo lo convierte en un poema. Y bueno, como yo lo digo, se me cae la baba cuando la escucho. Y voy a tener el honor de estar de copartícipe exponiendo en Villahermosa, que es la Esmeralda del Sureste, al norte de Palenque. Recordemos que el Shemanco y el Shipenbo son dos discos solares que son los únicos que se manejan en pareja. Y por eso todo lo que se hace por Colombia se hace por México, porque Colombia y México en algún momento estuvieron unidos, ¿no? Las fronteras no existían. Entonces,
este lugar de la Esmeralda del Sureste tiene el color esmeralda precisamente en su nombre, donde habla de esa unión. Entonces, lo que se va a gestar ahí, siento yo, es muy importante porque es una gira que después va para Toluca, que va para Teotihuacán, hasta el tiempo del no tiempo, que es este 25 de julio, donde así como hoy cerramos y mañana abrimos un día, hay orden cíclico y orden sincrónico, pero el 25 de julio es el tiempo del no tiempo y el 26 empezamos el primer día del anillo solar de la tormenta rítmica, que por cierto es la numerología, es el Solkin de Biotrade, que es la especie de Ruby, que eso se me hizo hipersincrónico, ¿no? Porque hice una consultoría ahí para su empresa. Y bueno, se me hizo súper, súper bonito. Y bueno, también estamos gestando lo de Tata Cachora, de invitarlo, ojalá diga que sí, si no, no pasa nada, para hacer un congreso internacional en el rancho en Santa Fe Tonal, donde descubrí ese foco tonal por petición de Ruby también. Ella dijo que había soñado una cueva de cuarzo y la encontramos, toda esa historia que ya te contamos. Y bueno, por ahorita, esos serían como los potenciales que tendríamos, ¿no? Sin embargo, también me pongo esos órdenes para lecturas numerológicas, las lecturas del sol. Quien si las quieren presenciales, pues bueno, voy a estar en Villahermosa. La verdad es que el toque personal es muchísimo mejor, ¿no? O sea, a mí me encantó cómo lo hicimos por Zoom contigo, pero ya habiendo sentido tu energía y habiéndote vibrado ya en persona, hubo un Es puente ya de diferente, conexión mucho más grande, ¿no? Ese día que estábamos con claro. Tel, también conocer a Edith, y bueno, no quiero mencionar nombres porque se me van a escapar, pero yo me traje a Colombia en el corazón. Amo Colombia, amo a los colombianos, y los veo como esa hermandad y todo lo que va a lograr México como un ejemplo. El país que le sigue es Colombia, ¿no? Entonces, pongámonos muy atentos porque no sé cuándo vaya a regresar, a tener un retiro como el que tuvimos esta vez en el Caribe Ay, sí, colombiano, pero sí. eh, este salto cuántico que estamos dando hoy en este portal va a cambiar todo. Y sé que esos retiros o esos cursos o esas lecturas presenciales van a aumentar en número y quizá pues estemos yendo también a Argentina, ya hay invitaciones para todo lo que es Latinoamérica. Me tocó estar ahí ya hace 2 años y la verdad es que Ujú. también es un pueblo precioso. Conocí muchos esenios y muchos templarios ahí y reconocí muchísima gente también así como a ti que seguramente nos conocimos en otras vidas y que simplemente estábamos esperando reconocernos para poder darnos pistas para el siguiente nivel. Así es de que los que gusten en Villahermosa los esperamos. Los informes, bueno, les puedo dar el link de mi amiga Tere de, de Villahermosa para que puedan en el hotel ver lo de los aviones o en el camión. Y vamos a tener una ceremonia de cacao con un maestro del cacao tradicional regional, muy profundo, pero sobre todo la visita de esta amiga de Argentina, que créanme, ella además de mi guía perfecto chileno, que es el Cósmico Guerrero 156, Markin 80 para mí también es otro referente de la impecabilidad al compartirlo y la pedagogía y la sencillez para desde lo más sencillo que es aprender a poner la fecha, como cuando íbamos a la escuela, lo primero que poníamos era, bueno, aquí México, Ciudad de México, allá Colombia, bla, bla, bla. Y aquí Ujú. aprender la fecha es darnos una ubicación espacio-tiempo, eh, y eso es muy importante porque lo único que existe es el eterno presente. Pero en esta ilusión de separación, ¿sí? Tenemos que aprender a jugar en este juego y a navegar con todas las herramientas que tenemos. Y bueno, los que lo estén sintiendo en su corazón, bienvenidos. La agenda está abierta y podemos ponernos en contacto para una lectura. Y bueno, pues ese sería el comercial. Gracias por permitírmelo. No, yo igual acá les voy a dejar cuando publique el live, tanto acá como en YouTube, la información de Juan Pablo, su, digamos, su perfil en Instagram para que puedan escribirle y pues igual me pueden escribir a mí y yo también los puedo poner en contacto con él, lo que necesiten. Obviamente, y seguiré además por mi canal de Instagram también divulgando, perdón, todo lo que tiene que ver con tus eventos para que también así la gente sepa y asista. Gracias. Entonces, bueno, Igualmente voy a abrir, contigo. dime, Juanpa. Igualmente contigo. Yo aprovecho a los que nos están escuchando porque aquí veo muchos conocidos. Si quieren una lectura de tarot súper profesional, con una conexión prístina, por favor no duden, pero también no solo es el tarot lo que maneja Tatis, sino unas terapias de liberación ancestral
que la verdad los testimonios son tesos, como dicen en Colombia. Así es de que yo también estoy muy pendiente de tu proyecto. Es todo un honor compartirlo, lo he estado compartiendo y lo seguiría haciendo. Y bueno, es un ganar, ganar, pero muchas gracias de nuevo por la oportunidad. No, Adelante, adelante. Juanpa, yo feliz, pero un minuto. Quería abrir este momento si alguien tiene preguntas. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Juan Pablo en este momento, alguna duda, inquietud, antes de irnos. Veamos. A ver si alguien pregunta. Sí, veo que siempre dices eso en tus entrevistas y tardan un poquito, pero, Sí, siempre se pero sí, demoran, pero siempre preguntan. Siempre termina ánimo, alguien. ánimo. Y si no Es pregunto, que mira, yo quiero preguntar. sí, Lo que pasa es que cuando sí, por tú, algo se demoran en subir. Es como el... sí, sí. En el arcano del guerrero, habla de cuestionar, la acción de cuestionar, pero aquí en México decimos, no hay preguntas tontas, tonto el que no pregunta, ¿no? Y no con eso De estoy diciendo que acuerdo, si no no hay preguntan son preguntas tontos, tontas. No, sino no, no, de a acuerdo, lo que voy total. es que en una sociedad no nos dijeron, cállate, siéntate, no preguntes, no, casi no respires, ¿no? Que no salgas de tu casa. Este, preguntar parece un acto de rebeldía y cuestionar parece un acto de rebeldía, pero recuerden, las grandes verdades comenzaron como grandes blasfemias, ¿no? De ¿Cómo acuerdo. nos ves en ese? O Mira, sea, Juan, ay, Mónica, bueno. Mónica la conocí en Argentina, también tuve el honor de poderle hacer una numerología, de ver su alma, estábamos allí en Salta. Eh, no, no quiero sonar positivista tóxico, pero lo veo muy bien. Estamos en una época de oro, estamos en el pináculo de todos los intentos de lograr la Atlántida, ¿sí? Y lo estamos logrando. Nosotros, si podemos sostener esta conciencia y esta vibración, podemos dar ese salto cuántico y cambiar la línea de tiempo. Y yo estoy seguro que con la masa crítica que estamos logrando, el sostenerlo va a ser muchísimo más, no sencillo por fácil, porque las cosas fáciles de hacer son fáciles de no hacer. Y la simplicidad es la última de las sofisticaciones. No lo hagamos complicado, tan solo con que tú seas tú la más alta versión de la más alta visión que hayas tenido de ti desde donde estés, la radiancia que vas a tener afecta millones de kilómetros y la pensamentósfera empieza a responder a eso. Así es de que yo lo veo muy bien. O sea, todo lo que he visto en las redes habla de que estos tiempos nunca se habían dado, ni siquiera astrológicamente. Y el Plutón en Acuario y todo esto que se habla, aunque cambian las versiones por la astrología védica, también es algo que va a regresar el poder a nosotros mismos. Pero como está el cosmos, estamos nosotros, y como estamos nosotros, está el cosmos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás? El universo solo te pediría, sé saludable, realízate y vamos, sé feliz, porque feliz ya eres, pero expande, que el éxito sea una expansión continua del amor y la felicidad que ya eres, ¿no? Entonces, Mónica, eso es lo que yo te podría decir, que veo muy bien. Aquí en México vamos muy bien. Lo puedo sentir, lo puedo ver en mis amigos, lo puedo ver en las calles, lo puedo ver en toda la ciudad, lo puedo ver en las personas de Colombia que conozco aquí en México. O sea, realmente estamos muy, muy unidos. Así es de que espero verte pronto allá en Argentina. Y bueno, creo que había otra pregunta aquí de Ruby. sí, de Ruby. Ruby preguntó que cómo puedes, digamos, Ah, tener tanto el curso de milagros como el Solkin como herramientas claro. para el despertar. Sí, muchas gracias, Ruby. Mira, exactamente. Yo tengo dos herramientas de sincronización. Primero es el curso de milagros. Lo primero que hago al despertar es, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por qué debo decir y qué debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Sanaré en la medida en que le permita enseñarme a sanar. O sea, es una manera de lo que hacía Francisco de Asís, de ponerte a disposición del universo, de tu yo cuántico, para estar donde, ¿quién mejor que él sabe dónde deberíamos estar, ¿no? Como ahorita estamos aquí, ¿no? Compartiendo contigo en tu proyecto. Y es una lección diaria del curso de milagros, son 365 lecciones. ¿Cuál es la ventaja de tener 365 lecciones? De que siempre vas a tener algo que leer todos los días. Y como el universo habla en ciclos y repeticiones, porque está utilizando el mismo método que utilizó el ego para desaprender y llegar al maestro del espíritu, el curso de milagros lo dice en las primeras páginas, no es un curso para acabar en un año, es un curso perpetuo.
O sea, nunca vamos a dejar de pulir el diamante. Y lo que hago con el sincronario es que, bueno, el curso de milagros me recuerda que esto no existe, ¿sí? Que esto es una ilusión, pero el curso de milagros hace que con este hemisferio izquierdo me ponga en un espacio-tiempo y decir, bueno, ¿cómo vamos a jugar aquí dentro de este sueño? Porque si bien todo lo que soñamos anoche, hasta antes de que nos diéramos cuenta de que estábamos soñando, ¿sí? Pensábamos que era real, aquí podemos despertar a la realidad de que estamos soñando este sueño y hasta que no despertemos, ¿sí? No nos vamos a dar cuenta de que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a afectar al que está soñando este sueño, que somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué le dirías tú, Tatis, a la Tatis que estaba soñando con temor en su sueño de anoche? Decirle, oye, eso nunca sucedió, nunca te mataste, nunca lo mataste, nunca le hiciste nada, nunca te hicieron nada, ¿qué crees? No pasa nada, o sea, es un sueño, vas a despertar, aquí todo está bien, mira, yo ya estoy bien, pero ¿cómo se lo transmitirías? Bueno, eso mismo está haciendo Tatis en su yo cuántico, y te lo está diciendo aquí, relájate. O sea, al final, todo es una frecuencia, la paz es un estado de conciencia. ¿Sí? No podemos tener amor y temor al mismo tiempo. El cerebro ni siquiera puede tener es un binario 0101. De los 70,000 pensamientos diarios, ¿cuántos van a frecuenciar de amor o temor? Ahí está. La ventaja del Solkin es que también es diario, es una lectura diaria. Entonces, entre la lección diaria del curso de milagros y la sincronización para la pensamentósfera de todos los que nos sincronizamos, es una herramienta práctica para la unificación de la mente y para, vamos, alfabetizar también esta espiritualidad, ¿sí? Y ponerle un espacio-tiempo y crear un lenguaje en el cual un niño de 4 años ya lo pueda comprender, porque si no es que todavía lo estamos haciendo muy complicado. Entonces, hasta ahorita son mis dos herramientas que he tenido. Una que también me sirvió mucho, pues fue hacer ejercicio, subir montañas, porque era algo que también, teniendo un cómplice o un entrenador, es llueve, truene o relampaguee, te tienes que despertar. Pero aquí también tú puedes ser tu autoentrenador. Nadie te va a obligar ni a hacer el curso de milagros, ni a sincronizarte con el Solkin. Eso ya es por voluntad propia. Entonces, si te cuesta trabajo solito, pues busca un grupo de sincronización galáctica. Nosotros te podemos recomendar con quién, también de curso de milagros. Y también, bueno, pues si nos cuesta hacer ejercicio, búscate un amigo, un entrenador, un cómplice, alguien que sea un teso inquebrantable, disciplinado, y créeme que vas a lograr cosas que nunca creíste que tu cuerpo era capaz, pero también en el cuerpo energético, en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual, también vas a probar y degustar realidades más reales que la realidad misma. Y la verdad es que la aldea feliz de la que habla tu amigo y que ahora veo por qué hizo mucha sincronicidad, existe. Y nosotros ya la hemos vivido en Maldek, pero nos destruyeron por eso, porque siempre estábamos en gozo, en felicidad y en baile, y nos tuvieron envidia por nuestra capacidad de sentir amor, que es al 100%, cuando los demás solo la tienen al 20%. Entonces, por ahí va, Tatis. Y bueno, eso es lo que le podría decir aquí a Ruby. Ruby. Listo, Gracias. ¿no? Pues creo que ya con esa pregunta cerramos este live. Me siento absolutamente honrada, feliz, bendecida por Qué haberte bonito. tenido hoy acá, Juanpa, ¿verdad? Gracias, gracias infinita por ese mensajero y ese maestro que eres para todos nosotros, por toda esa ayuda y ese servicio que estás prestando. Así que bueno, seguro te volvemos a tener por acá. Cuando Eh, guste. y nada, te deseo toda la suerte, seguimos súper conectados y nuevamente mil y mil gracias por haber aceptado venir acá a este espacio conmigo. Te lo agradezco en el alma. Gracias, Tatis. Gracias y gracias a Patricia por sus bendiciones y todo. Quedo a tus órdenes y sí, será un honor compartir y actualizar de todo lo que ha pasado desde este momento hasta el próximo, hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Tupananchis-kaman, como dicen en quechua. Hasta que la Seguro, vida nos vuelva a encontrar. así será. Gracias, gracias, Así gracias. será y seguro nos volveremos a encontrar. Un abrazo gigante, te abrazo a la Igualmente, distancia, Juanpa, y seguimos en gracias. contacto. Sí, Cuídate Tatis. mucho y gracias a todos por haber estado hoy. Cuídense mucho. Muy amable. Bye, bye. Chao. Adiós. Chao.